vamos a conversar sobre Ayurveda. ¿Qué es Ayurveda? Durante la conversación vamos a revisar brevemente algunos elementos que tienen que ver con la fuente. ¿De dónde viene la Ayurveda? ¿Cuál es la literatura que hoy es muy conocida para el estudio de la Ayurveda? ¿Qué significa el término Ayurveda? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son los propósitos que tiene la Ayurveda? Y algunos elementos más, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la Ayurveda? Ayurveda basa su fuente literaria en 4 grandes compendios, 4 grandes artículos, 4 grandes tratados, que son los llamados Veda. Estos Vedas son el Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharva Veda. Estos son los Vedas de los cuales se extrae el conocimiento de Ayurveda. El Rig Veda, por ejemplo, data de 2000 años antes de Cristo y es uno de los documentos registrados más antiguos donde hay información sobre las plantas que se usan como medicina acá en India. El otro libro que es muy importante en la Ayurveda y es muy reconocido y respetado por los médicos Ayurveda es la Atharva Veda. Ese data alrededor de 1500 y 1000 años antes de Cristo. En ese libro está introducido o descritas las plantas como medicinas también, y se introduce elementos básicos, conceptos básicos sobre Ayurveda. Los médicos Ayurveda respetan y son muy leales a este texto, a este compendio, a este Veda. Hoy día, en las universidades y las personas que quieran aprender, conocer, estudiar sobre Ayurveda, hay unos tratados que están disponibles. A partir de estos libros, las personas pueden acceder al conocimiento de Ayurveda. Hay 3 famosos libros, 3 muy importantes libros, son los más comunes. Se les llama Bhatrayi en sánscrito. Es un trío de libros, se le llama el trío mayor. ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles son los nombres? Todos ustedes que estén interesados en aprender sobre Ayurveda pueden acceder a ellos. Muchos de ellos están en la web. Uno de ellos es el Charaka Samhita. De hecho, esta presentación tiene mucha referencia de Charaka Samhita. El otro texto es de la Acharya Susutra Samhita. Y el tercero es Astanga Hridraya. También hay otros libros que son muy reconocidos, pero son clasificados como el trío menor. Son más recientes y son el Davavanidana, el Sangadarana Samhita y el Vaprakasa. Esos son los libros de referencia, los más utilizados, los más estudiados. Ahora, ¿qué es Ayurveda? Ayurveda está compuesto por 2 palabras, Ayu y Veda. La palabra Ayu significa vida y la palabra Veda significa conocimiento. Entonces, ¿qué es Ayurveda? Ayurveda es la ciencia, el conocimiento de la vida. Así es interpretada y entendida Ayurveda. Ayurveda es mucho más que una medicina, es una ciencia de la vida, es una ciencia del vivir. El término vida, Ayu, está compuesto por la vida, desde el punto de vista de interpretación, por 4 elementos fundamentales. La vida está compuesta por el cuerpo,
en sánscrito se diría sharira, los órganos de los sentidos, indriya, la mente, sattva, y el alma, atva. Ayu, o mejor dicho, sí, Ayu, hay 4 tipos de vida en términos de vida, ¿no? Ya les decía que Yu está integrado por esos 4 elementos, pero Ayu, ese elemento de la palabra Ayurveda, la vida, hay 4 tipos de vida. Una de ellas es la vida benéfica. Se le dice en sánscrito hitayu. La segunda es lo contrario, la vida no benéfica, no utilitaria, no útil. Se llama agitayu. La tercera tipo de vida es aquella vida alegre, aquella vida jubilante, feliz. En sánscrito se diría sukhayu. Y el otro tipo de vida, de acuerdo a la Ayurveda, es la vida triste, dolorosa, ¿sí? Y sería dukhayu. ¿Qué describen este tipo de vida? De acuerdo a la Ayurveda, cada vida, cada ayu, tipo de ayu, tiene una característica. Por ejemplo, una vida benéfica, nos dice Acharya Charaka, una persona que está en estado de hitayu, es decir, una persona que está en estado de vida benéfica, beneficiosa, feliz, útil, perdón, es una persona que siempre desea lo bueno para los demás. Es una persona que no desea las posesiones de otro, que siempre dice la verdad, que promueve la paz, que vive en la paz. Es una persona que da amor, que vive el amor. Y antes de actuar, examina sus actos, piensa. Es una de las características que describe una persona que vive en el tipo de vida hitayu. Este tipo de personas, estamos hablando del término Ayurveda, Ayu, ¿no? Este tipo de persona es premiada, de acuerdo a los Acharya Charaka, es premiada con buena memoria y con inteligencia. Hay muchas más descripciones, de acuerdo a Acharya Charaka. Lo contrario a esto sería una persona que vive en el estado de vida no beneficiosa, no utilitaria. Es decir, es una persona que desea el mal para los otros, que desea los bienes de otros, que no dice la verdad, que habla en la mentira, que no le gusta la paz, que no piensa antes de actuar. Es una persona que no respeta a los otros, que no ayuda a los ancianos, que no es servidor, ¿sí? Y es el opuesto de Hitayu. Esa es una persona dentro del tipo de vida de Ayu, incluye Ayurveda, es el tipo de vida agitayo, es decir, una vida no benéfica, una vida relacionada, estas dos anteriores están relacionadas hacia la sociedad, hacia la relación con nosotros. Las otras dos que mencioné anteriormente, Sukhayu, que es una persona que se caracteriza porque en él está la ausencia de la enfermedad, tanto física como mental. Es una persona sana, es una persona con un espíritu joven, es fuerte, inteligente, tiene una habilidad y una capacidad física, tiene unos sentidos muy, muy agudos y disfruta la riqueza de la vida. Ese es otro tipo de vida de acuerdo a la Ayurveda.
Y está el contrario, que sería la vida triste, dukkhayo, la vida de preocupación, de dolor, ¿sí? Esto sería lo contrario a la que hablé anteriormente. Está caracterizada porque las personas sufren de enfermedades, tanto mentales como físicas, pierden fortaleza, capacidades físicas, ¿sí? Y bueno, viven en estado de tristeza. Ahora, ¿qué pasa con la Ayurveda? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué busca? La Ayurveda invita a la persona, orienta a la persona a que alcance los dos lados positivos de la vida, tanto los relacionados con la sociedad como los relacionados internamente. Es decir, invita a que la persona encuentre o desarrolle el estado de vida benéfica y desarrolle el estado de vida alegre, jubilante, feliz. Ayurveda, es muy importante que esto las personas tengan una noción, se basa en unos principios, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos observar en el ejercicio de la práctica con pacientes, en la clínica, en la relación paciente, en la Ayurveda, todo está basado en unos principios filosóficos, ¿sí? Evidentemente está la filosofía india y de allí se extraen los principios filosóficos básicos de Ayurveda. Hay varios, voy a mencionar solamente algunos. Uno de estos principios, que es la base, es el principio de los Pancha Mahabhuta. Pancha Mahabhuta. Los 5 grandes elementos. Es decir, ese principio dice que todo lo que existe en el mundo, en la naturaleza, está constituido por los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. En sánscrito sería Prithvi, Yala, Teja, Vayu y Akasha. Todo lo que nosotros somos, todo lo que está a nuestro alrededor, está contenido, conformado de esos 5 elementos. Ayurveda considera ese principio para valorar, evaluar, planificar la relación del ser humano con el entorno y el cosmos, ¿sí? El otro principio que es fundamental en Ayurveda es el principio de dosha, dhatu, mala. Aquí me voy a adelantar un poquito. Los doshas, más adelante voy a hablar un poquito de eso, pero los doshas son 3, ¿sí? Y son las unidades bioenergéticas, fisiológicas del organismo, desde la perspectiva ayurvédica. Vata, Pitta y Kapha. Y hablaremos de ello. Los dhatus representan los tejidos del cuerpo. Son 7. Se les llama Sapta Dhatu. Más adelante lo vamos a mencionar. Y los malas son los desechos del cuerpo. Son 3. La orina, la heces y el sudor. El desarrollo de la aplicación, el estudio, la comprensión de la Ayurveda considera esos 2 principios. Es decir, cuando Ayurveda se está aplicando, se está entendiendo, se está estudiando desde los principios de que lo que somos, lo que está a nuestro alrededor, lo que comemos, contiene los 5 elementos, los Pancha Mahabhuta. Y desde la fisiología del ser humano, la entiende desde el principio dosha, dhatu, mala. Ya de eso vamos a hablar.
Le voy a mencionar otro tercero, y continuamos, que creo que es importante, que es el principio, el sánscrito sería Loka Purusha Samya. ¿Qué significa esto? Para ustedes conocidos, cuando estaba en Maracay con el maestro, nosotros aprendimos de esto. Y significa que todo lo que está afuera, el cosmos y el microcosmos, nosotros somos los mismos. Es decir, nosotros somos parte del cosmos. Y como es el cosmos, el macrocosmos, perdón, es el microcosmos. Los mismos elementos que están en el macrocosmos están en nosotros mismos. Es decir, cualquier relación, cualquier cambio, cualquier actividad que ocurra en el macrocosmos, ocurre en el microcosmos, es decir, en el cuerpo humano. Es un principio fundamental también que tiene la Ayurveda en el desarrollo de su entendimiento, de su comprensión, de su estudio. Todo el que estudia Ayurveda debe considerar esos y otros principios más. Todo lo que somos en este plano tiene los 5 elementos. El ser humano, su fisiología, funciona en relación a los doshas, a los datus, que son los tejidos, y a los desechos. El equilibrio de estos 3 es salud. Ya vamos a hablar de eso. Y entender también que cada ser humano es una representación del macrocosmos. Y más adelante se lo puedo mencionar. Bien. Ahora, en relación con el título de la charla, ¿de dónde viene la Ayurveda? La Ayurveda tiene un origen divino. La Ayurveda proviene de Brahma. Brahma, de acuerdo a la filosofía india del conocimiento hindú, Brahma, que es el creador del universo, conoce de la existencia de la Ayurveda en el universo y la envía a través de sus descendientes, ¿sí?, a los hombres. ¿Quiénes son estos? Brahma la toma del universo y se le enseña a Prajapati. Prajapati es una figura dentro de la genealogía divina. Se le enseña a otros descendientes que se llaman Ashwin. Ashwin, que son 2, se lo enseña a Indra. E Indra, de allí hay diferencias de comentarios, se lo enseña a sus descendientes en la tierra. ¿Sí? Entonces, Ayurveda es una ciencia que proviene de lo divino. Y todos esos textos, todo ese conocimiento están escritos en los Vedas y están también en los compendios que les mencionaba anteriormente. Todas las escuelas de Ayurveda están de acuerdo con esa genealogía divina del origen de la Ayurveda. Pero como les decía, les dice el libro de Astanga Hridraya, hay diferentes versiones sobre cómo se transmite ese conocimiento del nivel divino a los hombres. ¿Cómo llega? La historia dice que cuando las enfermedades comenzaron a preocupar a los seres humanos y empezaron a ocasionar obstáculos para que el humano pueda alcanzar los 4 objetivos de la vida, que son Dharma, Artha, Kama y Moksha, los sabios como Dvantari, entre otros, recurrieron a Indra y rezaron para que la humanidad obtuviera alivio a los diferentes trastornos psicosomáticos. Quienes estén interesados en conocer más de la historia, en estos libros que les mencioné, pueden acceder a ella. ¿Cuál es el objetivo de la Ayurveda?
La Ayurveda tiene dos fundamentales objetivos, ¿sí? El primero es mantener sano a los sanos, es decir, preservar la salud de las personas que están sanas. Y de aquellos que están enfermos, curarlos. Es decir, tiene un propósito preventivo y un propósito de curación. Ayurveda busca enseñar a las personas a cuidarse a sí mismas, ¿sí? Le muestras a las personas el conocimiento sobre la alegría, el sufrimiento, lo que es beneficioso y lo que es dañino. Y esto que estoy ahorita comentando, basado también en el texto en tratado de Acharya Charaka, está basado en los principios, algunos que les mencioné y otros que también están incluidos entre los principios básicos de la Ayurveda. Una de las maneras de saber esto que les mencionaba anteriormente, cómo impartir el conocimiento, cómo identificar la alegría, el sufrimiento, qué es beneficioso y qué es dañino, puedes obtener la respuesta a través de uno de los principios que la Acharya Charaka menciona en el tratado Charaka Sutrasthana, que son 6. Es decir, él menciona que todo el practicante de Ayurveda debe conocer lo que es samania, es decir, lo que es igual, los principios de la similitud, los principios de la disimilitud o de la diferencia, de las atribuciones o características de las sustancias, por ejemplo, conocer la sustancia que se llama dravya, la acción y la relación entre estos. Es decir, que para conocer la Ayurveda debemos tener presente estos principios. ¿Por qué? Porque en Ayurveda se dice que lo similar puede generar desequilibrio, pero lo disimilar en la fisiología Ayurveda, lo disimilar puede crear balance o equilibrio en la fisiología. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de la Ayurveda? Como ya les decía, Ayurveda se ocupa de enseñar a la gente de que las personas puedan reconocer lo que es una vida buena, cómo llevar una vida buena, cómo identificar lo que puede ser dañino para ellos, y en cierta manera eso llevaría a que la persona pueda lograr una vida feliz y alejarse de aquello que le pueda generar tristeza. Si una persona logra esto, puede tener una vida larga y sana. ¿Cuáles son las áreas de acción de Ayurveda? ¿Sí? Las ramas. Hay 8 ramas en la Ayurveda. Ayurveda, quizás probablemente no lo sé, es una opinión. Ayurveda probablemente en el continente sea conocido a través de terapias como masajes, por ejemplo. Masajes ayurvédicos es muy conocido, pero Ayurveda es mucho más que eso. Ayurveda tiene áreas de acción a nivel de pediatría, se le llama Kaya Chikitsa. Tiene áreas de acción, Kaya Chikitsa es medicina general, en pediatría, que se llama Bala Chikitsa. Áreas de acción en el tratamiento de enfermedades de origen desconocido, ¿sí? Tiene también una área relativa a la cirugía, que se le llama Chalya Chikitsa. Ayurveda estudia y trata las enfermedades que se ocurren a nivel de la clavícula, por encima de la clavícula, se llama Uanga Chikitsa.
estudia o trata las enfermedades que son producto de infecciones o producidas también por insectos, picaduras, venenos. Tiene una área que quizás es una de las muy conocidas y que es la que tiene que ver con las terapias de rejuvenecimiento o anti-envejecimiento, geriatría, también se incluye allí, que se le llama Yara Chikitsa. Y la que tiene relativa con la reproducción, ¿sí? Los órganos reproductivos, la sexualidad. Entonces podemos ver que Ayurveda tiene en sus áreas de acción 8 ramas, así como la medicina moderna tiene psicología, tiene oftalmología, odontología, medicina general, medicina interna. Ayurveda también tiene sus áreas, sus ramas. Ayurveda, para poder desarrollarse, para poder aplicarse, para poder conocer el cuerpo humano, que es fundamental en un practicante de la Ayurveda, debe conocer la anatomía, se le llama Rachana Sharira. Sharira es cuerpo en sánscrito, y Rachana tiene que ver con anatomía, ¿no? Tiene que conocer el cuerpo. Toda esta anatomía es relativa desde la perspectiva ayurvédica. Se estudia en otros términos, conocida por la medicina moderna. Y tiene que conocer la fisiología desde la perspectiva ayurvédica. Eso se le llama Kriya Sharira. Entonces, Ayurveda tiene 2 elementos fundamentales para su aplicabilidad: el conocimiento de la anatomía, Rachana Sharira, y el conocimiento de la fisiología desde el punto de vista ayurvédico, que se llama Kriya Sharira. ¿Qué significa Kriya? Kriya significa movimiento, actividades, ¿sí? Y Sharira, body. Entonces, el médico, el terapeuta, debe conocer cómo funciona el cuerpo humano desde la visión ayurvédica. ¿Y cómo funciona eso? Al principio les comentaba que la fisiología del cuerpo humano desde la Ayurveda se basa en 3 elementos fundamentales: los dosha, los datus y los manas. El equilibrio de estos 3 elementos se traduce en salud. El desequilibrio de estos elementos se traduce en enfermedad. Pero ¿cómo puede haber equilibrio o desequilibrio? ¿Se recuerdan los 6 principios que les mencioné del Acharya Charaka? Con la relación de esos 6 principios, lo que es igual, lo que es diferente, las acciones de las personas, las relaciones de las acciones de las personas, la característica de los alimentos que pueda consumir, son importantes de acuerdo a los dosha. ¿Qué son los dosha? Los dosha son la unidad funcional bioenergética en la cual se basa Ayurveda para conocer el funcionamiento de un ser humano. ¿Sí? Son las unidades bioenergéticas. Es decir, Vata, que es uno de ellos, Pitta y Kapha, son los 3 doshas, son las unidades funcionales, son las fuerzas bioenergéticas, biológicas que existen en el cuerpo. Y en función de ello, trabaja nuestro cuerpo, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte de cada ser humano. Estos 3 doshas, cuando ellos están en equilibrio, hay salud, ya se lo dije, hay un estado de equilibrio en el cuerpo. Pero cuando ellos se desequilibran, por la alimentación, por nuestras acciones, por los pensamientos, se producen las enfermedades. Cada ser humano, de acuerdo a la Ayurveda, en el momento de la concepción, los padres, que también poseen su constitución fisiológica,
¿sí? Lo que le llaman en sánscrito Prakriti, ellos en la unión del óvulo con el espermatozoide transmiten al nuevo ser el dosha predominante. Les decía que hay tres doshas. Uno de estos puede ser, hay elementos más que habría que destacar más, pero creo que ahorita es importante que conozcan al menos estos tres fundamentales, cómo se relacionan. Uno de ellos puede predominar. ¿Qué significa eso? Que cada dosha tiene una característica y un funcionamiento. Y el ser humano va a tener una fisiología en función de ese dosha. Entonces, en el momento de la concepción, desde ese momento, una persona se le determina, se le forma, se le desarrolla su constitución fisiológica, su constitución física, su prakriti. ¿Cuáles son las características? Ok, bueno, Vata, Pitta y Kapha. ¿Qué significa eso? Estos doshas tienen cualidades. Por ejemplo, una persona Prakriti Vata, una persona de constitución física, de constitución del cuerpo, Vata, por ejemplo, o mejor dicho, vamos a llamar solamente Vata, tiene características del aire, ¿sí? Vata tiene la característica del aire, es decir, es seco, es ligero, es frío, es rugoso, es muy dinámico, muy móvil. Las cualidades de un dosha Pitta es oleoso, es penetrante, Pitta es calor, Pitta es fuego, es caliente, es ligero, es movible y es líquido. Tiene las características del fuego. Y Kapha tiene cualidades del agua. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Cuáles son esas características? El agua es pesada, es fría, ¿sí? No es tan móvil como el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen los doshas? Los doshas tienen una relación con esto que les mencionaba al principio, los mahabhutas. Entonces, Vata tiene un predominio de aire, Pitta tiene predominio del fuego y Kapha tiene predominio de agua. Si lo relacionamos con los principios que les hablaba anteriormente, aquella persona que ustedes habrán escuchado o la habrán leído en algunos artículos o libros sobre Ayurveda, y el terapeuta Ayurveda reconoce y aplica estos principios de acuerdo a la fisiología de esta persona. Es decir, una persona que tenga un predominio de un dosha con las características de aire, es una persona que tiene piensa mucho, mucha rapidez mental, ¿sí? Es una persona delgada, ¿sí? Y por ejemplo, si estamos hablando de que tiene características de aire y el aire es frío, probablemente las condiciones de frío les incomode. Entonces hay una relación interna con lo externo que es igual, es un principio. Entonces, ¿qué hace la persona? Busca lo que lo balancee, que es la disimilitud, para mantener el equilibrio. ¿Por qué es importante esto desde el punto de vista de la Ayurveda? Los doshas son entidades fisiológicas del cuerpo que juegan un papel fundamental a nivel físico y psicológico. Y están involucrados desde el nacimiento en cada uno de los componentes del cuerpo. Tienen un papel fundamental en todo lo que es el funcionamiento del cuerpo, tanto fisiológico, ya les comentaba, como mecánico, en la manera de funcionamiento de los pensamientos. Entonces, Ayurveda es una ciencia de la vida, es más que una medicina.
está basada en una ciencia divina y su base fisiológica está fundamentada en estos elementos que les mencioné. Dosha, que es lo principal, Dhatu, son los tejidos, y Mana, que son los desechos. Esta charla con ustedes lo que tenía como objetivo darle una introducción a ustedes de qué consiste Ayurveda. Ayurveda es muy amplia, es una ciencia que da demasiado conocimiento. Y el que esté interesado en ella puede estudiarla, puede leerla, haciendo referencia a estos tratados de los Acharya Charaka, Susutra y Astanga. Bueno. Quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Rogelio Palomo, de Costa Rica, Centroamérica. Es poco difundido, por lo menos en mi medio, la medicina, la parte de la Ayurveda que tiene que ver con la medicina. Es más conocido, por ejemplo, la acupuntura o cualquier otra forma, digamos, de curación no oficial. Quisiera saber cuál es el avance en aceptación de la medicina oficial o de la academia acerca de Ayurveda. Gracias. Bueno, sí, Ayurveda está en expansión, ¿no? Se está haciendo conocer cada día más porque ya se ha demostrado científicamente lo que los acharyas dejaron escrito en sus libros, ¿no? Ayurveda es una medicina que tiene una gran base en el uso de las plantas, pero también lo relaciona con normas de vida. Hay un equilibrio, ¿no? Y todavía, de acuerdo a mi experiencia, todavía hay muchos países que están por conocer Ayurveda. O sea, Ayurveda, sobre todo, creo que en América es bastante nueva. Si hablo de Venezuela, prácticamente es reciente, ¿no? Hay algunos países, entiendo, que todavía están por conocerla. Y bueno, y de eso se trata, de promoverla y que las personas puedan practicarla, puedan vivirla, porque es una ciencia, o sea, no solamente es la parte médica. Sí, hay muchos elementos que incluye la Ayurveda, filosóficos, que son muy importantes y que tienen mucha relación con el yoga. Entiendo que hay países que todavía están por conocerlas y yo estimo que en el futuro podrán incorporarlas dentro de su estructura de salud pública, por ejemplo. Acá en Asia, los países vecinos sí, y algunos países de Europa, si la aplican, ya tiene cierta legislación, tengo entendido. Pero, por ejemplo, en América creo que todavía el camino está comenzando. No sé si eso respondió a su pregunta. Puedo hablar de Venezuela, ¿no? Venezuela donde más tengo experiencia, pero soy de allá. En Venezuela hay avances de aceptar la diversidad de las medicinas, pero todavía Ayurveda está haciéndose conocer. Pero sí hay muchos estudios científicos que demuestran, ¿cómo se llama? La veracidad, pues, de la Ayurveda. Se ha demostrado científicamente los beneficios y los efectos positivos que tiene la Ayurveda en el cuerpo humano. Buenos días, mi nombre es Francisco Porras, estoy hablando desde acá de la Florida. Magnífica exposición, felicitaciones. ¿Podría por favor ampliar un poco o hablar un poco acerca de la relación de la Ayurveda con la yoga, cómo se interrelacionan, cómo contempla la una a la otra?
Sí, bueno, si partimos de los fundamentos filosóficos de la Ayurveda, hay unos darshanas, que son, darshana significa filosofía. Hay 6 darshanas importantes de los cuales se sustenta Ayurveda. Y uno de esos principios filosóficos es yoga. Es decir, cuál es el papel o cuál es la relación desde el punto de vista de las bases filosóficas de Ayurveda trae. ¿Qué sucede en nuestros estudios cuando estamos estudiando acá? Aprendemos que Ayurveda es una toma de las distintas filosofías hindúes, toma parte de ellas y construye su propia filosofía. Es decir, Ayurveda tiene principios filosóficos independientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Ayurveda toma de la yoga lo relativo a la mente, al control mental, ¿sí? Entonces, muchas de las terapeutas, de los tratamientos y de entender, por ejemplo, que el cuerpo tiene el alma y que hay una estructura mental, la mente tipo sátvica, todo lo relativo a la mente, al control mental, es tomado del yoga. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días, muy bella y muy interesante la ponencia. Mi nombre es Nori Gómez. Quería Gracias. hacerle una pregunta. Acá en Venezuela, yo soy de Barquisimeto. Acá en Venezuela, ¿dónde se podía tener conocimiento a nivel de talleres, de clases en lo que se relaciona a medicina ayurvédica? Bueno, le voy a comentar de acuerdo al conocimiento que tengo y la experiencia, ¿no? Hasta donde yo sé en este momento, el lugar donde están desarrollando, donde están aprendiendo, donde la Ayurveda está emergiendo, es en la Gran Fraternidad Universal de Maracay. Es la referencia que yo tengo. Probablemente habrán personas que practiquen, no lo sé, pero del sitio que yo le pudiera decir, por mi experiencia, en la Gran Fraternidad está el centro Ayush, Centro de Información Ayush, que fue creado en el año 2017, que es una alianza, un trabajo en equipo con la Embajada de la India y la Gran Fraternidad Universal, Maracay, y se creó el centro Ayush. ¿Qué significa el centro Ayush? Estoy hablando de acuerdo a mi experiencia hace un año y unos meses atrás. De todas maneras, entiendo que en la conferencia están nuestros profesores y quizás puedan también compartir información. El centro Ayush, su terminología, su término, está conformada en una serie de siglas. Es decir, aquí en India existe un ministerio que se llama el Ministerio de Ayush. ¿Qué es Ayush? La palabra Ayush está conformada por la A, que significa Ayurveda, la Y, que tiene que ver con yoga, que incluye allí naturopatía, la U significa Unani, la S significa Siddha, y de HA, creo que hay doble S, no recuerdo ahorita bien, y homeopatía. Esas son las medicinas tradicionales consideradas acá, en India. Entonces, el Ministerio de Ayush es un ministerio que abarca, que regula, que controla, que gestiona la salud tradicional en India, esas 5. En Venezuela, en Maracay,
en la Gran Fraternidad del Limón, está ese centro Ayur. Y ahí hay un equipo de personas que están constantemente formándose, estudiando sobre Ayurveda. Mi sugerencia, si me la permite, contacte a la Gran Fraternidad Universal y ellos le podrán dar mejor información, mayor información sobre lo que usted está preguntando. No sé si fue suficiente la respuesta. Muchísimas gracias por la información, muy interesante. Estaré al pendiente de eso. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Buenos días, Rosmira. Profe, un saludo. ¿Cómo está usted? Después de tanto tiempo, Rosmira. Así es. Qué alegría Así es. que después de este tiempo de estudio en la India puedas aportar tu conocimiento tan valioso para traer esa ciencia milenaria a esta parte de Occidente. La nueva era que plantea el doctor de la Ferrier dice que en la nueva era no van a haber dispensarios, no van a haber hospitales. ¿Por qué? Porque la gente va a saber cuidarse en armonía con las leyes naturales, que es lo que plantea la Ayurveda. Bueno, en nombre de la Gran Fraternidad Universal, de la Embajada de la India, agradecerte por esta excelente ponencia, Rosmira. Esperamos contar contigo, sabemos que contamos contigo para que sigas haciendo ese enlace entre Oriente y Occidente, trayendo de Oriente lo que Oriente nos tiene preparados para que nosotros aprendamos a vivir en esa ley humana, perdón, en esa ley natural, que es lo que trae y lo que plantea el Ayurveda. Y buenos días a todos y muchas gracias por su participación.